Gracias, Señor. Aquí estamos delante de tu presencia, Señor. Te pedimos tu bendición, la unción, la autoridad, el poder, la inspiración sobre mi vida. Padre celestial, hay una buena oportunidad esta noche de escuchar tu palabra. Antes de ir a casa, necesitamos escucharte una vez más. Ordena mis pensamientos, la inspiración sobre mi vida. Padre celestial, te pedimos que en esta hora tu palabra corra y sea glorificada en nuestros corazones, Señor, en tu nombre, Jesús. Amén y amén. Hechos, el capítulo 3, el verso 19. Vamos a leer la palabra del Señor. Hechos, el capítulo 3, el verso 19. Hace 8 días estuve enseñando sobre un tema doctrinal. Hoy también, qué bueno que usted pueda escucharlo si usted no estuvo. Amén, pero es bien importante, amén, fundamentarnos más en el conocimiento de la palabra de Dios. Hechos, el capítulo 3, el verso 19 dice: así que arrepentíos y convertíos, para que sean borrados vuestros pecados, para que vengan de la presencia del Señor tiempos de ¿qué? Diga conmigo, tiempos de refrigerio. Siéntese, tenga la bondad. Quiero predicarle en esta noche bajo el título o el tema tiempos de refrigerio. Amén. Diga conmigo, tiempos de refrigerio. Diga al que está a su lado, usted necesita un tiempo de refrigerio. Amén. Gloria al Señor. Qué bueno es recordar algo que cuando estábamos bien jóvenes, bien adolescentes, y estábamos en el colegio y tocaban la campana anunciando que era el tiempo de ¿qué? Bueno, nuestro tiempo era el recreo, ahora es tiempo de descanso, ya le cambiaron, ¿verdad? ¿Cuántos salimos al recreo? Amén, gloria a Dios. Y bueno, en ese tiempo es el tiempo de descanso y sonaba la campana, ahora es un timbre, bueno, tantas cosas. En mi tiempo era una campanita y le daban duro y eso sonaba en todo el colegio, ¿verdad? Sonaba en todo el colegio. Y salíamos corriendo porque era el momento de descanso, porque bueno, después de 2 o 3 horas de escuchar a una profesora matemáticas, después física, después química, uno estaba que salía corriendo del salón, ¿verdad? Porque de alguna manera era el descanso, ya no más matemáticas, no más álgebra, a los que nos tocó álgebra, ¿verdad? Veíamos números y símbolos por todos lados. Y sonaba la campana y nos íbamos al descanso. Tomábamos un alimento porque, bueno, algunos nos tocó madrugar mucho para ir al colegio y no había tiempo de desayunar y uno llevaba algo y compraba algo. Y bueno, siempre han dicho que tomar el alimento, ese alimento era para retomar como fuerzas, ¿verdad? Y como despertar a los que nos tocó levantarnos. Mi madre me levantaba a las 4 de la madrugada. Amén. Y a las 5 ya estaba caminando al colegio. Y bueno, siempre esa madrugadita era fuerte. Y tomaba uno el alimento y como que ya despertaba un poquitico más y a continuar. En ese tiempo no era solamente la mañana, sino que también era la tarde. Y bueno, había que llevar un buen alimento para aguantar todo el día. ¿Por qué hablo de esto? Es algo sencillo que todos lo hemos vivido. De hecho, que en las empresas también, ¿no? A veces, en algunas, tienen un espacio como de descanso para los trabajadores, para que puedan como despejarse un poco y volver a retomar las tareas. Porque es muy importante ese tiempo de descanso, ese tiempo de refrigerio,
Y me llamó la atención cuando estaba estudiando la palabra, tiempos de refrigerio. Y me llamó la atención y el refrigerio quiere decir tomar una pausa. Bueno, ahora le llaman pausa activa, ¿verdad? Entonces tomamos una pausa activa. Y ese refrigerio es para sentir un alivio, un descanso, o sentirse un momento libre de la carga del trabajo o de la tarea que se está haciendo. Y eso me llamó la atención porque Pedro se había detenido con Juan en algún momento. Cuando usted lee el contexto de Hechos capítulo 3, entonces ellos vienen de haber, en el nombre de Jesús, haber sanado a un cojo. Ese es el contexto de este sermón y predicación de Pedro. Él venía con Juan: no tengo plata ni oro, de lo que tengo te doy. Y el cojo se levanta, conocemos la historia. Pero la multitud estaba atónita por lo que había pasado. Dice la palabra que estaban maravillados por el milagro que habían presenciado en este hombre que era cojo. Y cuando estaba la gente, la multitud asombrada y estaba atónita de toda esta situación, entonces Pedro, con la inspiración del Espíritu Santo, empieza a explicarles lo que había ocurrido. Porque entonces empiezan una conversación y con la multitud y los escribas y los que estaban alrededor de ellos. Y algunos decían: fue Pedro, era Juan, y ¿qué, ustedes por qué lo hicieron? Y bueno, Pedro empieza a disertar la palabra y dijo: no fuimos nosotros. Ha sido en la invocación del nombre de Jesús al que nosotros predicamos. Invocamos el nombre de Jesús y él fue sano. Y cuando él empieza a disertar sobre el nombre de Jesús, entonces él aprovecha la oportunidad y les dice: en ese nombre que fue sanado el cojo, quiero recordarles que ustedes a ese llamado Jesús, ustedes lo entregaron, lo negaron y lo crucificaron. Pero hay algo en la predicación de Pedro, y es que ustedes lo negaron, lo entregaron, lo crucificaron, pero para testimonio de su resurrección, este hombre está sano. Y ahí entonces ya tenemos una palabra más segura, porque debemos entenderlo de esta manera, porque si él resucitó, hay poder en el resucitado. ¿Cuántos lo creen así? ¿Cuántos lo creen así? Amén. Entonces él dijo: para testimonio de la resurrección de Jesús, este hombre ha sido sanado. O sea, para que entiendan que ustedes lo entregaron, lo negaron, lo crucificaron, pero que él resucitó. Por eso en la invocación del resucitado hay sanidad. Solo con el hecho de haber resucitado es suficiente para creer en él. ¿Están conmigo en esta noche? Se lo voy a repetir. Solo con el hecho de que él resucitó es suficiente para creer en él. No hay muerto que haya resucitado fuera de Jesús. No hay muerto. Alguien que haya vencido la muerte solamente es digno de confianza, de seguridad. Es la mayor garantía del mensaje que nosotros predicamos. Que predicamos a alguien que se levantó entre los muertos. Es que eso es lo que a nosotros nos da la garantía. Predicamos al único que se levantó entre los muertos y que vive por los siglos de los siglos. Los varones que estaban ahí en la tumba le dijeron a las mujeres: era necesario
que el Hijo del Hombre fuera entregado y crucificado, pero también que resucitase al tercer día. Pero ¿sabe por qué era necesario? Para que nuestra fe esté fundamentada en uno vivo y no en uno muerto. Y eso es lo grande del Evangelio. Y los amigos que están en esta noche lo puedan entender. Nosotros estamos predicando y enseñando un evangelio de alguien que vino acá a la tierra, estuvo en la tierra, estuvo en esta tierra, fue a la cruz, murió, pero resucitó. No hay otro que haya resucitado entre los muertos, no lo hay. Pero pastor, ¿y qué pasó con Lázaro? Es que el mismo Jesús lo levantó, pero volvió a morir Lázaro. Y él se está esperando la resurrección también. Pero mi Dios, al que yo predico, se levantó entre los muertos, resucitó. Y agregámosle algo bien poderoso. Y vive, y no vive por un tiempo, vive por los siglos de los siglos. Alguien que aplauda la presencia de Dios. Nuestra fe está fundamentada en un vivo, no en un muerto. Por eso hay algunos le creen y fundamentan su fe en los muertos. Si usted, amigo que está en esta noche, usted empieza a pensar su fe en quién la ha puesto, piense en ese que le han dicho que es un Dios. Si está vivo, no está vivo. Porque no hay hombre que haya resucitado sino solamente Jesús. Por eso la palabra de Dios es contundente cuando dice que todos los dioses de la tierra son ídolos, porque son humanos, son de la tierra. Pero el Dios que nosotros tenemos no es un ídolo. Es el Dios todopoderoso. No es el rey, es el Rey de reyes. No es el Señor, es el Señor de señores. Porque los demás señores están muertos, pero Él está por encima de todos los señores. Él está por encima de todos los reyes. Alguien que alabe a Dios. Alguien que alabe a Dios. Amigo, qué bueno que usted pensara en quién ha creído o en quién le enseñaron a creer. Pero hágase la pregunta, ¿está vivo o está muerto? Y yo se lo puedo asegurar que todos están muertos. Al que le han enseñado a usted a creer que es un Dios que le puede ayudar, está muerto. Es más, les han enseñado a las personas a creer en los hombres que supuestamente son santos y están muertos. Y si está muerto, ¿qué puede hacer un muerto por usted? Si el muerto, muerto está. ¿Oye? No oye. Por eso nosotros no hablamos con los muertos. Tampoco invocamos a los muertos, porque está muerto. ¿Usted qué hace con estas flores cuando se mueren? ¿Qué hacemos con ellas? Todavía tienen un poquito de vida. Cogemos y ya deja de ser, el muerto deja de ser. Eso es lo que dice la palabra del Señor. Por eso cuando usted, amigo, le digan en quién creer, fíjese si está vivo. Porque si está muerto, nada puede hacer por usted. Pero el que se levantó entre los muertos tiene un nombre que es sobre todo nombre. Le repito, tiene un nombre que es sobre todo nombre. Y ese Jesús
Entonces Pedro les está diciendo a ellos: ustedes lo mataron, lo entregaron, lo crucificaron, pero resucitó. Y lo que están viendo, ¿por qué están tan maravillados? Porque el único que puede hacer milagros debe ser el que está vivo. Nadie más puede hacer milagros. El único es el Señor Jesucristo, porque Él tiene el poder sobre la muerte y poder sobre la vida. Y tiene autoridad sobre todas las cosas. Principados y potestades están bajo su autoridad. Y qué bueno poderlo entender en esta hora, porque Pedro los está confrontando. Ese cojo está danzando, caminando, es por la invocación del nombre de Jesús y para testimonio de la resurrección de Jesucristo. O sea que tenemos una garantía en lo que nosotros predicamos. Entonces todos estaban en una situación bastante compleja. Lo matamos y estaban confrontados con su conciencia. Ahí es donde Pedro les dice: arrepentíos y convertíos, porque la conciencia de ustedes no es tan tranquila, porque ustedes lo mataron. Y eso ya había pasado en el derramamiento del Espíritu Santo. En Hechos el capítulo 2, todos fueron compungidos. O sea, compungidos es que todos estaban angustiados por lo que había pasado y por lo que habían hecho. Y dijeron: varones hermanos, ¿qué haremos? Y Pedro también les predicó lo mismo: arrepentíos. Porque cuando la conciencia no está tranquila por el pecado, solamente hay algo que hacer. Diga conmigo: me arrepiento y me convierto. Porque así son borrados nuestros pecados. No hay otra manera. No hay otra forma de que nuestros pecados sean borrados. Y Pedro está diciendo: ustedes, el pecado los lleva a tener una conciencia intranquila. Por eso ustedes siempre están buscando hacer lo malo. Y ahí tenían a Pedro y a Juan, no los querían soltar y estaban indagando y diciendo: pero ven, y cogieron al uno y al otro y hablaban, indagaban y decían: no, es que fue Jesús. No, pero ¿cómo así que Jesús? Sí, el que resucitó, ese que resucitó. Mira, hermano, nosotros tenemos una conciencia clara de lo que nosotros entregamos a la gente afuera. Predicamos al resucitado y hay poder en el resucitado. Hay salvación en el resucitado. Hay perdón de pecados en el resucitado. Alguien que alabe a Dios. Ustedes son pecadores. Lo entregaron, lo mataron, lo crucificaron. Eso es lo que está diciendo Pedro, y lo dijo en el capítulo 2, lo dice en el capítulo 3 otra vez. Y si no se arrepienten, no van a tener un descanso, porque solo Jesús puede darle descanso al hombre pecador. Solo Jesús, solo Él. El pecado en el hombre, déjeme decirlo de esta manera, es una hinchazón que nunca se sana. Nunca. Es una herida que nunca se cierra. Ese es el pecado. Es una conciencia que siempre te está acusando. Es el mismo Satanás condenándote todos los días por tu forma de pensar y actuar. El pecado se apodera, dejando al hombre sin salida, sin fuerzas para buscar ayuda. Lo consume todos los días y lo aleja de la libertad de su alma. Ese es el pecado. Ese es el pecado. Por eso nuestro Adán, padre Adán, el terrenal, lo primero que hizo después de haber pecado fue esconderse y estar detrás de un árbol con su conciencia totalmente llena, quizás de culpa. Allá estaba. ¿Y dónde estás, Adán? Señor, tuve miedo.
Pero es que el pecado llena de miedo al hombre. Dios no le da miedo a nadie. No es el Dios que algunos le han presentado, que está arriba en el cielo con barba larga y con un báculo esperando a ver quién se equivoca. No, ese no es nuestro Dios. El pecado consume al hombre, lo tira detrás de allá del árbol y allá está temeroso. Porque la conciencia le estaba diciendo a Adán y a Eva: ustedes le fallaron a Dios. Trataron de hacer lo bueno y no lo pudieron hacer por su propia decisión. El pecado es eso. Por eso la conciencia no está tranquila. Y el pecado está totalmente alejando al hombre de la libertad de su alma. Por eso los amigos que están en esta noche, usted lo intenta una y otra vez, pero nada pasa. Y ese intento es bueno, porque es el deseo de usted querer liberarse de su conciencia que te acusa. Los escribas y fariseos condenaron a Jesús porque se sentaba a comer con publicanos y pecadores, como diciendo: ellos no tienen oportunidad, no tienen esperanza. ¿Para qué se sienta? Porque son publicanos, son pecadores. Y eran los mismos pecadores señalando a otros pecadores. Porque eso es lo que hace el enemigo a través del pecado: señalarte. No tienes oportunidad de cambio. Y Jesús llegó, se sentó en una mesa, un publicano, un pecador, un publicano, un pecador, y empezaron a condenar a Jesús. Si ese verdaderamente fuera, es que no estaban quizás ellos esperaban a alguien que sencillamente estuviera en un puesto muy alto, hablándolo terrenalmente. Pero el Señor dice en su palabra que Él vino a las partes más bajas de la tierra. Porque el Señor, al oír a los escribas, aquellos que se creían los más sabios, los oyó, les dijo: los que están sanos no tienen necesidad de médico, sino los que están enfermos. No he venido a llamar a justos, sino a pecadores. Quiero decirle a un amigo en esta noche: si usted no está bautizado en el nombre de Jesús, hay un Dios que te está llamando. Él vino a buscar a pecadores. Y cuando tú entiendes que estás lejos de Dios y entiendes que hay un Dios que te puede perdonar, vas a alcanzar un tiempo de descanso, porque el único que puede darle descanso a tu alma se llama el Señor Jesucristo. Yo he venido a llamar a pecadores. Por eso me siento con pecadores, porque el pecado tiene a los pecadores contra la pared. Eso es lo que es el pecado. El pecado en el hombre no deja ver la salida. Un mensaje contundente: los pecadores están enfermos, espiritualmente están enfermos. El que no ha sido bautizado en el nombre de Jesús está enfermo espiritualmente. Y yo quiero repetir algo que constantemente repito cuando estoy evangelizando, predicando sobre evangelismo: pastor, es que yo no hago nada malo, yo no hago esto, yo no hago lo otro, yo me porto bien en esto y lo otro, yo soy bueno, yo soy buena. Y el Señor dijo: yo miré a la tierra y no encontré a uno solo que hiciera lo bueno. Porque todos estamos bajo la descendencia, la herencia de Adán, nuestro primero padre Adán, porque por medio de él entró todo el pecado a la raza humana. Y por culpa de él, esta carne nos lleva a eso. Pero por otro hombre llamado Jesús entró la justificación, entró el perdón de pecados, entró la esperanza, entró la santificación del hombre pecador. Y ahora podemos decir que no somos pecadores, ahora somos hijos de Dios, salvos en su nombre.
Dele fuerte ese aplauso al Señor. Aleluya. Están enfermos y yo he venido a los enfermos. Yo he venido a los pecadores porque yo solo tengo la salida a esa condición de pecado. Es como diciendo el Señor, yo solo puedo darles el alivio, el descanso a sus conciencias. He venido a traer tiempos de refrigerio. Eso es lo grande del Señor. He venido a traer tiempos de refrigerio. Tu vida que está totalmente desviada de mi presencia, tu vida que es precaria, tu vida metida en la angustia, que no sabes qué hacer con tu vida, quiero decirte, he venido a traerle a esa vida tiempos de refrigerio, un tiempo de descanso. ¿Y quién no quiere descansar del pecado? ¿Y quién no quiere descansar de esa conciencia que nos está acusando? Claro que sí, hay muchos que hemos querido entrar en esos tiempos de refrigerio en la presencia de nuestro Dios. Yo he venido a traer el alivio. Yo he venido a traer el descanso a sus conciencias. He venido a traer tiempos de refrigerio a todos los necesitados, a los pecadores, a los desahuciados, como esa mujer adúltera. Esa mujer adúltera estaba angustiada, desesperada. Ahora tenía mucho miedo, tenía mucho temor. La encontraron en el mismo acto. No tenía una salida. Me descubrieron. No hay salida para mí, me descubrieron en el mismo acto del adulterio. Era una vida atribulada porque era una mujer adúltera. Quizás era el primer hombre, el segundo, el tercero, no lo sabemos, pero dice que era una mujer adúltera. Y ahora tenía mucho miedo porque según la ley, tales mujeres habían que quitarles la vida. Pero mire lo grande del Señor Jesucristo. La llevan ante Jesús, no con el deseo primero de matarla, sino de tentar a Jesús. Eso es lo que dice la palabra. Vamos a tentarlo a él, que se sienta con publicanos, que le gusta andar con pecadores. A ver qué va a hacer con esta mujer. A ver si va a abrogar la ley y no la mata con nosotros. Pero es que hay una conciencia que no se puede tapar. Por más que se quiera hacer un juicio a otro, hay una conciencia que nos juzga todos los días a nosotros. Y llegaron todos animados, y llegaron todos con piedras, y llegaron todos a acabar a la mujer. Y le dijeron: Jesús, esta mujer ha sido hallada en adulterio, y la ley dice que a tales mujeres hay que apedrearlas. Y el Señor se levanta y dice: eso es verdad. El que esté libre de pecado, que tire. Pero ¿sabe qué dice la palabra? Pero ellos, al oír esto, acusados por su, dígale que está a su lado, mi conciencia me acusa. Mi conciencia me acusa. Qué fácil es levantar la mano y hacer un juicio, pero qué tan difícil es aplacar la conciencia. Y al oír esto, acusados por su conciencia, salía uno a uno. Llegaron con mucha fuerza, con mucho ánimo. Y ahora se van cabizbajos diciendo: esa mujer adúltera, yo también. Esa mujer es adúltera, yo soy un ladrón. Esa mujer es adúltera, yo soy un mentiroso. Deberíamos estar allá todos dándonos piedra y matándonos entre todos, porque hay una conciencia que solamente Jesús le puede dar alivio. Solamente la conciencia. Hay un llamado a la conciencia en esta noche. Mujer, ¿dónde están los que te estaban acusando? Señor, se fueron. Todos son pecadores. Pero ahí es donde vienen los tiempos de refrigerio para esa mujer. Mujer, ni yo te condeno.
¿Usted qué cree cómo se sintió esta mujer cuando Jesús no la condenó? Porque ella se queda con Jesús, se hubiera ido con ellos. Pero al fin y al cabo ya no la vayan a matar, pues me voy con ellos. Pero se queda al lado de Jesús como diciendo, aquí estoy, si tú me vas a matar, pues mátame. Pero mujer, yo no te condeno. ¿Cómo sintió esas palabras la mujer? Tú tampoco me condenas, no. Pero te voy a dar un consejo. Vete y no peques más. Porque la conciencia pecaminosa solamente Jesús le puede dar alivio, le puede dar descanso. El único que puede tomar el control de nuestra vida interna es Dios. Y no es para juzgar, sino para darnos el descanso. Porque el pecado es una carga en el corazón del hombre. Es una carga en las emociones del hombre. Pero Jesús trae descanso. Por eso el más vil pecador, el que haya hecho lo peor, el Señor dice, si tú vienes a mí, te arrepientes y te conviertes, tus pecados son borrados. Pero escúcheme algo, si los pecados no se borran, no hay alivio. Diga al que está a su lado, si los pecados no son borrados, no hay descanso. Tranquila mujer, vete. Pero eso sí, recuerda que el pecado es la que te tenía acá. Con aquellos que te querían quitar la vida. El pecado te trajo hasta acá. Vete y no peques más. Porque es esa conciencia que te acusa, que me acusa, que no nos da libertad, no nos da paz. Y algunos acusan a otros para justificar sus propias conciencias de pecado. La palabra de Dios dice a través de Pablo a los romanos, el capítulo 12, el verso 15, mostrando la obra de la ley escrita en sus corazones, dando testimonio su conciencia y acusándoles o defendiéndoles sus razonamientos. O sea, la conciencia nos acusa a favor o nos acusa en contra. Es esa conciencia que da testimonio si la ley de Jehová está en sus vidas, o esa misma conciencia va a defender sus propios razonamientos, lo que usted piensa. Por eso la palabra de Dios habla de la justificación del ser humano. Y la justificación del ser humano ante Dios son como trapos de inmundicia que no sirve. Porque el que conoce lo más íntimo de nuestro corazón y nuestra conciencia es el Señor. Su conciencia está dando testimonio claro y fuerte sobre lo que está bien y lo que está mal. Toda persona en la tierra tiene una conciencia que le indica cómo está. Una conciencia es lo que de alguna manera nos dice: he cruzado la línea, he violado la ley de Jehová, el mandamiento del Señor. La conciencia es como esa alarma que siempre nos está indicando: esto no está bien, aquello tampoco, mira que esto está mal. La conciencia es como sentir un dolor en el cuerpo cuando algo pasa. Por eso todos fueron redargüidos en sus conciencias y dijeron: nosotros estamos igual de pecadores a esa mujer, no hagamos nada, vámonos, porque aquí terminamos todos en la misma condición de ella. Job declara en el capítulo 15, el verso 20, 21 y 24: todos sus días el impío se retuerce de dolor, ruidos de espanto hay en sus oídos, la ansiedad y la angustia lo aterran y lo dominan. ¿A causa de qué?
del pecado. Porque una persona que es consciente del pecado y no se arrepiente y se convierte, no anda tranquila. No anda tranquila. Está buscando una salida, pero no la encuentra. Esto es lo que produce el pecado en el hombre. Lo hace desesperar, culpándolo de su propia condición frente a Dios, frente a la familia, frente a la sociedad, que muchos acaban aún con sus propias vidas. El hombre necesita urgentemente un tiempo de refrigerio en su vida. El hombre necesita un descanso del pecado, porque el pecado carcome la vida del ser humano. Porque el que encubre sus pecados no prosperará, lo dice y lo hemos predicado. El que encubre el pecado carcome, el pecado acaba, el pecado quita totalmente la libertad. El hombre necesita un descanso y solo en Jesús lo puede hallar. Por eso el escritor a los Hebreos dice en el capítulo 10, el verso 22: acerquémonos a Dios con corazón ¿qué? Sincero, y con una fe completamente ¿qué? Segura. Limpio nuestros corazones de mala conciencia y lavado nuestros cuerpos con agua pura. Acerquémonos a Dios con toda confianza. Amigo que está en esta noche, iglesia, aunque hayamos fallado, tenemos un abogado, pero debemos acudir al abogado. Debemos arrepentirnos con ese abogado. Debemos confesarle a ese abogado para que vengan tiempos de refrigerio a nuestra vida, para que podamos sentir la libertad nuevamente, para que podamos sentir nuevamente la paz, el gozo. Alguien que alabe a Dios. Pero acerquémonos con corazones sinceros. ¿Sabe por qué está el calificativo de sincero? Porque Dios conoce cómo nos acercamos ante Él. Un corazón sincero fácilmente se va a arrepentir. Un corazón sincero fácilmente se arrepiente. Por eso el arrepentimiento es uno de los pasos más importantes después de haber creído a Dios. Después de haberle creído es uno de los pasos más importantes. En la declaración de Pedro encontramos dos doctrinas fundamentales del Evangelio: el arrepentimiento y la conversión. Un verdadero arrepentimiento es sentir vergüenza y dolor por lo que hemos sido y hemos hecho, e implorar la misericordia de Dios para que quite ese estado de culpa que hay en nuestra vida. Es sentir dolor y vergüenza delante de Dios de lo que hemos sido, pecadores, que hemos hecho, pecar, ofenderlo a Él. Pero un verdadero arrepentimiento me lleva a sentir el dolor. ¿Cuántos hemos dicho, ojalá hubiéramos conocido a Dios antes? Levante la mano los que hemos manifestado eso. ¿Y sabe por qué lo manifestamos? Por el mismo hecho de que el pecado nos tenía alejados y de alguna manera declaramos, perdimos mucho tiempo, hubiéramos podido alcanzar mucho más en Dios. Porque el pecado aleja al hombre de Dios, del propósito, del plan, de todo, de lo que Dios tiene para el hombre. Pero cuando hay un verdadero arrepentimiento es cuando hay un corazón sincero. Eso duele, haberle fallado a Dios. Es declarar nuestra imposibilidad de darle solución al pecado. Nosotros no le podemos dar solución al pecado si no es a través de un verdadero arrepentimiento.
Por más que queramos colocar paños de agua tibia sobre nuestras fallas, sobre nuestras faltas, sobre nuestras conciencias, eso no va a poder traer tranquilidad y descanso, porque hay una conciencia que dice: no, no es un pañito de agua tibia, no es con un consejito cualquiera, no es encubriendo un poquito, no, es a través de la mayor humillación delante de Dios que podemos encontrar el descanso para nuestras almas. Alguien que alabe a Dios. Es declararnos impedidos y reconocer que solo Dios puede liberarnos del pecado que nos agobia, nos esclaviza día a día. Es un verdadero arrepentimiento, no de labios, sino de corazón. Porque este pueblo me honra de labios, pero sus hechos hablan que no lo hacen de corazón. Aleluya, alguien que dé gloria a Dios. Estamos hablando de una nueva vida. Estamos hablando de un verdadero cristianismo. Yo no puedo andar con paños de agua tibia sobre mis fallas. No, Dios está esperando un corazón sincero. Dios está esperando un verdadero arrepentimiento. Y Él dice: tú lo haces de corazón sincero, te voy a perdonar. No lo haces de corazón sincero, voy a esperar. Así es Dios. Porque Dios nunca nos va a quitar algo que no queramos entregar. Nunca. Dios nunca te va a poner la voluntad de Él sobre la tuya si tú no quieres hacerla de Él. Nunca lo va a hacer el Señor. Nunca. Señor, quítame esta inclinación, quítame esta falla, este pecado. No, entrégalo. Yo debo entregarlo, porque a veces le decimos al Señor: quítalo, y el corazón dice: no, todavía no, todavía téngalo ahí por un tiempo. A veces hay oraciones que no traen respuesta porque no son las correctas. Ay, Señor, no te quiero pecar, pero mañana estás buscando el pecado. El Señor no te va a quitar eso, no me lo va a quitar a mí, porque Dios está esperando es que mi voluntad sea entregada. Dios nunca te va a quitar algo si no lo quieres entregar. El Señor dice claramente: yo no quiero la muerte del pecador. Ay, tan bueno Dios, sí, pero yo quiero que proceda al arrepentimiento. Esa es una acción tuya y mía. Aunque el pecado es el peor mal en el hombre, solo tiene solución en Jesús. Y eso es lo grande. Pero cuando entendemos que es un verdadero arrepentimiento, porque queremos el descanso, debemos arrepentirnos de corazón. Queremos los tiempos de refrigerio de Dios, que nos dé alivio a la conciencia que nos acusa y el pensamiento que nunca nos deja tener claridad en el propósito de Dios. Se necesita un verdadero arrepentimiento. El hombre debe confesar su pecado, porque Pedro también dice a ellos: después del arrepentimiento, un verdadero arrepentimiento, viene un fruto, y es la conversión. La conversión, ¿sabe qué es? Es regresar a Dios. Es volvernos a Dios, rechazando el pecado y aceptando la voluntad de Dios en nuestras vidas. Por eso el Proverbio capítulo 28, el verso 13: el que encubre sus pecados no prosperará, pero el que los confiesa y se aparta alcanza misericordia de Dios. No pidamos misericordia sin habernos arrepentido nuevamente. No pidamos perdón de Dios si no nos hemos arrepentido y nos hemos convertido. Dele un aplauso al Señor. Algunos quieren la misericordia de Dios sin el arrepentimiento y la conversión.
Algunos quieren descansar del pecado y ser perdonados sus pecados sin haberse arrepentido. Eso ni siquiera a nuestros hijos se lo permitimos. Ni siquiera a nuestros hijos se lo permitimos cuando fallan. Ni siquiera se lo permitimos nosotros. ¿Usted cree que Dios lo va a permitir? Menos. Porque yo no quiero la muerte del pecador, porque el pecado condena al hombre a la muerte eterna. Y yo no quiero la muerte, sino que venga y proceda al arrepentimiento, que tome una decisión. Y este es un mensaje para la iglesia, para todos nosotros, porque aún siendo salvos a veces cometemos faltas y fallas ante Dios. Pero sabe que tenemos un camino rápido para recorrer, y es a través del arrepentimiento. Porque el que se humilla, el Señor lo va a exaltar. Al corazón contrito y humillado, Dios no desprecia. Él conoce cómo nos acercamos a Él. Por eso el Señor Jesús dice y declara: venid a mí todos los que estáis ¿qué? Cansados y cargados, y yo les voy a dar descanso. Cuando descansen, van a poder tomar mi yugo, van a aprender de mí, que soy manso y humilde de corazón. Y cuando hagan eso, van a hallar el descanso para vuestras almas, porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. ¿Cuántos queremos hallar el descanso de nuestras almas? Pero hay que venir al Señor. Venid a mí todos los cargados, los cansados, que yo les doy el descanso. ¿Cargados de qué? ¿Cansados de qué? Del pecado que nos agobia. Porque el pecado es un yugo en el ser humano, lo esclaviza. Y usted y yo lo sabemos, porque un día estábamos en esa condición. El pecado nos tenía subyugados, esclavizados. Pero un día le dijimos al Señor: ya, te entrego toda mi vida, te entrego todas mis malas intenciones, mis malos pensamientos, te entrego mi conciencia, espíritu, alma y cuerpo, te lo entrego. Y el Señor dijo: este verdaderamente quiere el descanso de su alma. Primero le voy a borrar sus pecados para que pueda descansar en mi presencia. Alguien que alabe a Dios, alguien que alabe a Dios. Porque el perdón de Dios me libera de la esclavitud del pecado. El perdón de Dios limpia mi conciencia. El perdón de Dios me da esperanza que hay una nueva vida en Él. El perdón de Dios me da la oportunidad de ser hijo de Dios. Cuando no justifico el pecado en mi vida, cuando no justifico el pecado en mi vida, no seré juzgado por Dios. Ahí es donde el perdón de Dios viene a mi vida para hacerme libre del pecado. Ahí es donde podemos entrar en esos tiempos de refrigerio. Ahí es donde podemos entrar en descanso. Ahí es donde encontramos una mano que nos alivia. Hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis. Si alguno hubiere pecado, abogado tenemos. Abogado tenemos. Diga conmigo: abogado tenemos. Y el abogado no nos va a acusar. El abogado nos va a perdonar. Y ese se llama Jesucristo el justo. Porque Él se dio en propiciación para nuestros pecados. Y no solamente los nuestros, sino también de todo el mundo. O sea, amigo, en esta noche
usted tiene una oportunidad de descansar de su conciencia que te acusa. Se acerca a Dios, no te va a juzgar ni te va a señalar. Él te recibe para darte descanso, pero debes arrepentirte, convertirte, que es apartarse del pecado, para que Dios perdone tus pecados y vengan tiempos de refrigerio en la presencia de Dios. Iglesia, ¿cuántas veces hemos venido atribulados? ¿Cuántas veces hemos venido acusados por alguna mala acción que hemos cometido? ¿Cuántas veces hemos venido a la iglesia acusados por algo que no hicimos bien? Pero ahí es donde se ha levantado ese pastor de los pastores. Jehová es mi pastor y nada me faltará. En lugares de delicados pastos me hará descansar. Junto a aguas de reposo me pastoreará, confortará mi alma. Y nosotros hemos sentido que Dios ha confortado nuestra alma, porque aunque le hayamos fallado, hemos venido con sinceridad y hemos encontrado aliento de vida de parte de Él. Alguien que alabe a Dios, alguien que alabe a Dios, alguien que alaba a Dios. Tiempos de refrigerio en la presencia de Dios. El día martes vino una joven por primera vez, y cuando termina la hermana de predicar, ella manda razón con una ujier. Ya habíamos orado, íbamos a despedir el servicio, y la ujier se me acerca y me dice: pastor, hay dos mujeres que vienen por primera vez y quieren que hagan una oración. Usted haga una oración por ellas. Vinieron, se acercaron adelante, oramos al Señor por ellas dos, terminamos el culto. Me acerqué a la joven y la joven empezó a llorar y me dijo: pastor, usted no se imagina cómo entré a este servicio hoy, cargada con problemas. Y empezó a hablarme sobre algunos problemas que tenía. Pastor, me voy descansada. Se me ha quitado una carga, porque en la presencia de Dios hay plenitud de gozo. Hay plenitud de gozo. Hay tiempos de refrigerio en la presencia de Dios. Por eso aquel que se acerca a Dios encuentra lo que su alma necesita. Dele ese aplauso al Señor y ubíquese en pie en esta noche. Aleluya. Es como Pedro diciéndoles: ¿están acusados? ¿Se sienten acusados por lo que hicieron? Tranquilos, arrepiéntanse, conviértanse, para que sus pecados sean perdonados y vengan los tiempos de refrigerio a sus vidas. Eso es lo grande de Dios. Nos muestra nuestra condición, pero nos da la solución a esa condición. No es para juicio, es para salvación. Y qué bueno que en esta noche, que alguien que haya entendido esta sencilla palabra pueda decirle al Señor: yo te he fallado, yo soy un pecador, sí, porque ese cojo está sano para testimonio de que Jesús resucitó. Y si ese que resucitó pudo sanar al cojo, también perdona pecados. Amigo, nadie te puede perdonar en la tierra sino solamente el Señor Jesucristo.
porque en el nombre de Jesús hay perdón de pecados para salvación y vida eterna. Levante sus manos, por favor. Si hay algún amigo en esta noche, alguna persona que haya entendido este mensaje y quiera venir al altar y decirle: Señor, perdóname, perdóname, te he fallado, lo puede hacer mientras cantamos. Usted puede venir a este altar. Usted que no es bautizado en el nombre de Jesús,